Celine Santos se quedó paralizada frente a la puerta de cristal del lavadero, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, mientras veía cómo la espuma blanca y espesa comenzaba a subir peligrosamente por el tambor de la máquina, ahogando las prendas coloridas de Corby Selma en una mezcla tóxica que despedía un olor acre e insoportable, que ya empezaba a filtrarse por las rendijas de la puerta. No fue un accidente. No fue un descuido por leer mal la etiqueta del detergente. Fue un acto calculado, frío y deliberado, ejecutado con una precisión quirúrgica que helaba la sangre de cualquiera que hubiera sido testigo de los segundos previos. Cuando Celine, con una sonrisa casi imperceptible dibujada en los labios, vertió el cloro puro directamente sobre la ropa interior y los vestidos favoritos de Corby, sabiendo perfectamente que el daño sería irreversible y que el mensaje que enviaba era claro. Aquí nadie está a salvo de mi venganza. El sonido del motor de la lavadora cambió de tono, pasando de un zumbido suave a un gemido agónico, como si la máquina misma protestara por el abuso químico al que estaba siendo sometida. Y en ese instante, Celine supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Pero también sintió una extraña satisfacción, esa adrenalina oscura que te invade cuando sabes que has golpeado donde más duele, justo en la vanidad y el cuidado extremo que Corby Selma pone en cada uno de sus atuendos. Porque para ella, su imagen no es solo ropa, es su armadura, su marca, su esencia. Y verla disolverse en una piscina de cloro era equivalente a ver su confianza hecha añicos. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, donde la convivencia se rompe definitivamente y la guerra psicológica escala a un nivel de sabotaje material que podría tener consecuencias legales fuera de la casa, tenemos que retroceder unas horas, incluso días. Porque esta explosión no nació de la nada, sino que fue la culminación de una tensión que se venía cocinando a fuego lento en la cocina, en los pasillos y en las miradas furtivas que se cruzaban durante las noches de insomnio. Todo comenzó con una discusión aparentemente trivial sobre el uso de los espacios comunes, específicamente el baño principal, que Corby Selma había estado utilizando durante más tiempo del permitido según las reglas no escritas que los participantes habían establecido para mantener la paz. Celine, quien ya mostraba signos de irritación creciente por la actitud despreocupada de Corby, le había pedido amablemente que se apurara, pero Corby, envuelta en su rutina de skincare y maquillaje, ni siquiera se giró para responderla. Simplemente levantó una mano pidiendo silencio y continuó mirándose al espejo, ignorando completamente la presencia de Celine, quien esperaba impaciente con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Ese desprecio silencioso fue la chispa inicial, pequeña, insignificante para un ojo externo, pero devastadora para el ego de Celine, quien se sintió invisible, irrespetada y minimizada por una compañera que, en su opinión, se creía superior al resto por su estatus de influencer y su popularidad en redes sociales. La situación no escaló inmediatamente, pero la semilla del resentimiento había sido plantada. Durante la tarde, mientras la mayoría de los participantes descansaban en la sala o conversaban en la terraza, Celine observaba cada movimiento de Corby con una atención detectivesca, anotando mentalmente cada gesto de arrogancia, cada risa exagerada dirigida a Kenny Rodríguez o a Josh Martínez, cada comentario que sonaba a doble intención. La gota que colmó el vaso llegó durante la cena, cuando Corby hizo un comentario sobre la ropa de algunos participantes, diciendo que ciertos estilos ya estaban pasados de moda y que era importante renovarse para mantener la relevancia. Una frase que, aunque dicha con una sonrisa, sonó como un dardo envenenado dirigido directamente a Celine, quien llevaba puesto un conjunto que había elegido con especial cariño esa mañana. Celine no respondió en la mesa, mantuvo la compostura, bebió su agua con calma y sonrió. Pero por dentro, algo se quebró. La rabia, fría y calculadora, tomó el control de sus pensamientos y empezó a trazar un plan. No quería gritar, no quería pelear físicamente. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de detectar por las cámaras y por los demás habitantes de la casa. Quería algo más sutil, algo que doliera más, algo que dejara una marca permanente en la propiedad de Corby sin que pareciera un ataque directo. Al menos no al principio. Sabía que Corby tenía una canasta de ropa sucia llena de prendas delicadas, muchas de ellas de marcas reconocidas, y otras tantas piezas únicas que había llevado especialmente para el reality, conscientes de que serían parte de su imagen pública durante semanas. También sabía que Corby era obsesiva con el cuidado de esas prendas, lavándolas a mano o usando ciclos específicos de la lavadora con detergentes especiales. Celine esperó a que la casa se sumiera en el silencio de la madrugada, cuando la mayoría dormía o estaba distraída en otras áreas, y se dirigió al lavadero con pasos sigilosos, evitando las cámaras principales, aprovechando los puntos ciegos que había memorizado durante días de observación. Al llegar, vio la canasta de Corby allí, esperándola.
una oportunidad demasiado tentadora para dejarla pasar. Con manos temblorosas pero decididas, tomó la botella de cloro que se usaba para la limpieza profunda de los baños y la cocina. Un producto que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía entrar en contacto con la ropa de colores, mucho menos con telas sensibles. El momento en que destapó la botella fue crucial. El olor fuerte del cloro llenó el pequeño espacio del lavadero, un aroma químico, agresivo, que advertía del peligro inminente. Celine dudó por una fracción de segundo, mirando hacia la puerta, asegurándose de que nadie la estuviera viendo, pero la determinación en sus ojos era innegable. Vertió el líquido transparente y espeso directamente sobre la montaña de ropa, empapando camisetas, pantalones, ropa interior y accesorios. No usó guantes, no tomó precauciones, actuó con una furia contenida que le hacía ignorar el riesgo de quemarse sus propias manos con el químico corrosivo. Una vez que la ropa estuvo completamente saturada, la introdujo en la lavadora, cerró la puerta con firmeza y seleccionó el ciclo más largo y con mayor agitación disponible, asegurándose de que el cloro se distribuyera uniformemente y penetrara en cada fibra de las telas. Luego, presionó el botón de inicio y escuchó el sonido del agua entrando, mezclándose con el cloro, creando esa sopa tóxica que ahora estaba destruyendo meticulosamente el guardarropa de su rival. Fue entonces cuando decidió quedarse, no para ayudar, sino para presenciar su obra. Se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y esperó, con una mezcla de ansiedad y expectativa pintada en el rostro. Quería ver la reacción de Kirby, quería ser la primera en ver el horror en sus ojos cuando abriera la puerta de la lavadora y encontrara sus prendas decoloradas, manchadas, quizás incluso rotas por la acción corrosiva del cloro. Pero lo que no calculó fue el factor tiempo y la ventilación. El olor a cloro, concentrado en un espacio cerrado y potenciado por el calor generado por la máquina en funcionamiento, comenzó a expandirse rápidamente. Las alarmas de humo o de calidad del aire, si las hubiera, podrían haber saltado, pero en este caso fue el propio olor el que despertó a los más sensibles. Horacio Pancheri, conocido por su olfato fino y su atención al detalle, fue el primero en notar algo extraño. Se incorporó en su cama, frunciendo el ceño, y siguió el rastro del olor hasta el lavadero. Al abrir la puerta, se encontró con la escena dantesca. Celine, inmóvil, observando la máquina, y el aire denso, cargado de vapores tóxicos. Horacio no entendió inmediatamente lo que había pasado, pero su instinto le advirtió del peligro. ¿Qué huele tan fuerte?, preguntó con voz grave, acercándose a la máquina. Celine, sobresaltada por la interrupción, intentó componer su expresión, pero el pánico ya se asomaba en sus ojos. Estaba limpiando la máquina, mintió, aunque su voz temblorosa la delataba. Horacio, escéptico, abrió la puerta de la lavadora antes de que el ciclo terminara, provocando que una ola de vapor blanco y sofocante saliera disparada hacia él, haciéndolo toser violentamente. Al ver la espuma blanquecina y las prendas que flotaban en un líquido turbio, comprendió la gravedad de la situación. «Esto es cloro», dijo, mirando a Celine con una mezcla de incredulidad y reproche. «Has puesto cloro en la ropa de alguien». En ese momento, Kirby Selma apareció en la puerta, atraída por la tos de Horacio y el alboroto. Llevaba puesta una bata de seda y el rostro aún marcado por el sueño. Pero al ver la escena, su expresión cambió de confusión a horror absoluto. «¿Qué están haciendo con mi ropa?», gritó, corriendo hacia la lavadora. Al ver sus prendas favoritas flotando en el baño de cloro, lanzó un grito desgarrador que resonó en toda la casa, despertando a Kenny, a Josh, a Fabio Agostini y a los demás. Kirby intentó sacar la ropa con las manos desnudas, pero Horacio la detuvo, advirtiéndole que el cloro podía quemar de la piel. «¡Me arruinaste todo!», lloraba Kirby, mirando a Celine con unos ojos llenos de lágrimas y de una furia incontenible. «¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te hice yo?». Celine, acorralada, no pudo mantener más la fachada. «¡Te lo merecías!», espetó con la voz cargada de veneno. «Por tu arrogancia, por tu falta de respeto, por creer que eres mejor que nosotros». La confesión cayó como una bomba en el pequeño lavadero, dejando a todos los presentes mudos de asombro. No era solo un accidente, era un acto de maldad premeditada, un ataque directo a la integridad personal y profesional de Kirby. La noticia se extendió por la casa como la pólvora. Stefano Piccioni, quien había sido testigo de algunas de las tensiones previas entre ambas, negó con la cabeza, decepcionado por la escalada del conflicto. Jordan Martínez y Ken Sonudo intercambiaron miradas de preocupación, sabiendo que este incidente cambiaría para siempre la dinámica del grupo. El Divo y Luis Coronel, tratando de mediar, intentaron calmar los ánimos, pero era imposible. Cursi Selma, empapada en lágrimas y con las manos temblando, recogió algunas de las prendas menos dañadas, aunque sabía que la mayoría estaban perdidas.
La ropa blanca se había vuelto amarillenta, la de color se había desteñido de forma irregular, creando manchas irreparables. Era un destrozo total. Celine, por su parte, se mantuvo firme en su postura, justificando su acción como una respuesta necesaria ante el acoso psicológico que, según ella, había sufrido por parte de Kirby. Pero nadie parecía comprar su versión. La mayoría veía un acto de violencia gratuita, una venganza desproporcionada que no tenía cabida en una convivencia que ya de por sí era difícil. La producción intervino rápidamente, separando a las dos protagonistas para evitar una confrontación física. Celine fue llevada a una sala de confesión, donde tuvo que explicar sus acciones frente a las cámaras, mientras que Kirby recibía atención médica preventiva por la posible exposición a los vapores tóxicos y el contacto con el cloro. Los demás participantes quedaron en un estado de shock, preguntándose quién sería el siguiente objetivo de Celine, si es que había más planes ocultos. La confianza, ese hilo tenue que mantenía unida a la casa, se había roto definitivamente. Ya no se trataba solo de diferencias de personalidad o de estrategias de juego, se trataba de seguridad personal. Si alguien era capaz de destruir propiedades ajenas con productos químicos, ¿qué más sería capaz de hacer? La atmósfera en la casa de los famosos se volvió pesada, opresiva. Las risas desaparecieron, las conversaciones se volvieron susurros cautelosos y las miradas se cargaron de sospecha. Fabio Agostini, siempre atento a los detalles dramáticos, comentó en voz baja a Kenny Rodríguez que esto era televisión pura, pero que el precio humano era demasiado alto. Josh Martínez, por su parte, expresó su solidaridad con Kirby, ofreciéndole parte de su propia ropa, un gesto noble que contrastaba con la mezquindad del acto de Celine. Horacio Pancheri, quien había sido el descubridor del crimen, se mantuvo distante, analizando la situación con la frialdad de un actor experimentado, sabiendo que este evento definiría gran parte de la narrativa restante del programa. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué hará la producción? ¿Expulsarán a Celine inmediatamente o permitirán que el conflicto continúe para generar más rating? La incertidumbre añadía una capa extra de tensión a una noche que ya de por sí había sido traumática para todos. Kirby Selma, ya más calmada pero aún visiblemente afectada, se reunió con Celine en una conversación supervisada por los productores. No hubo gritos esta vez, solo un intercambio de palabras frías y cortantes. Kirby le dijo que nunca perdonaría lo que había hecho, que no se trataba solo de la ropa, sino de la intención de dañar, de humillar. Celine, por su parte, no mostró arrepentimiento, sino una especie de orgullo herido, convencida de que había defendido su dignidad. Esa falta de remordimiento fue quizás lo más impactante para los espectadores y para sus compañeros. No hubo disculpas, no hubo lágrimas de perdón, solo una justificación vacía que no lograba cubrir la magnitud del daño causado. La ruptura entre ambas era absoluta, irreversible. A medida que amanecía, la casa despertaba con una realidad nueva. La ropa de Kirby, tendida en los patios traseros en un intento inútil de salvar lo salvable, era un recordatorio visual del conflicto. Manchas blancas, telas rígidas, colores apagados. Cada prenda contaba la historia de una traición. Los participantes caminaban alrededor de ese tendedero improvisado como si fuera un monumento a la discordia, evitando tocarlo, evitando mirar demasiado tiempo, como si el simple contacto pudiera contagiarles la toxicidad que Celine había liberado en el lavadero. La dinámica de grupos se reconfiguró instantáneamente. Aquellos que simpatizaban con Kirby se alejaron de Celine, creando facciones claras y definidas. Celine quedó aislada, rodeada por un muro de silencio y desaprobación. Su estrategia, lejos de fortalecer su posición, la había debilitado, convirtiéndola en la villana indiscutible de la temporada, al menos por el momento. En mi opinión personal, lo que hizo Celine Santos trasciende el entretenimiento televisivo y entra en el terreno de la conducta abusiva y peligrosa. No importa cuán antipática haya podido ser Kirby Selma en momentos anteriores, ninguna provocación verbal o actitudinal justifica el sabotaje material con sustancias químicas potencialmente dañinas. El cloro no es un juguete, no es un elemento de juego estratégico, es un producto de limpieza que requiere manejo responsable y que, mezclado incorrectamente o usado en contextos inadecuados, puede generar gases tóxicos y causar daños físicos reales. Al verterlo sobre la ropa de otra persona, Celine no solo cometió un acto de vandalismo, sino que puso en riesgo la salud de todos los que estuvieron expuestos a los vapores, incluyendo la propia Kirby y Horacio. Es una acción cobarde, realizada a espaldas de la víctima, diseñada para causar dolor sin asumir la responsabilidad de una confrontación directa. Además, este incidente revela una falta de empatía profunda y una incapacidad para gestionar conflictos de manera madura. En un entorno de convivencia forzada, como es un reality show, las tensiones son inevitables, pero la forma en que se manejan define el carácter de las personas.
Elegir la vía del sabotaje silencioso y destructivo demuestra una carencia de herramientas emocionales básicas y una tendencia hacia la pasivo-agresividad extrema. Si bien es cierto que la edición televisiva puede exagerar ciertos aspectos para crear narrativas dramáticas, el acto físico de destruir la propiedad ajena es innegable y grave. Espero que la producción tome cartas en el asunto con la severidad que el caso merece, no solo como castigo ejemplar, sino como medida de seguridad para el resto de los participantes. La convivencia no puede basarse en el miedo a que alguien destruya tus pertenencias mientras duermes. Este episodio deja un sabor amargo, una sensación de injusticia que difícilmente se borrará con el tiempo, y que marcará a Celine y Santos mucho más allá de su estancia en la casa de los famosos. La ropa se puede comprar de nuevo, pero la confianza y el respeto, una vez rotos de esta manera, son imposibles de reparar. Sigue la página y comenta parte 2.